Hola, buenas tardes. Soy Luis Jiménez y les voy a hablar un poquito sobre mi ensayo que escribí sobre la pandemia. Para ponernos un poquito en contexto, les voy a hablar un poquito acerca de la pandemia en general, mi situación, la situación de mi familia y las personas más allegadas a mí. ¿Cómo empezó la pandemia? Empezó en una parte de China. Algunos dicen que en un mercado de animales y comidas exóticas, pero en realidad no se sabe cómo empezó. Datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que no hay ningún dato oficial de cómo comenzó. ¿Qué fue lo que causó tanto caos en el mundo? Yo creo que fue la rápida propagación del virus y lo fácil con lo que se podía complicar. Esto y tal vez, en mi opinión, la poca importancia que le dieron algunos gobiernos al no cerrar inmediatamente sus fronteras hizo de esto el problema aún más grande. Esto trajo una serie de problemas muy importantes y muy graves y sobre todo un reto mundial al que cada uno de los países estaría enfrentando. El distanciamiento social, este, las crisis económicas que se vieron en la pérdida de empleo, todo eso fue un reto que empezaron a enfrentar todos los países. Em, Todo se empezó a agravar gradualmente. En China se empezó a esparcir súper rápido por su alta densidad de población. Hizo que los hospitales estuvieran a reventar y que la gente empezara a morir en las filas para la atención médica. En otros países se tomaron cartas en el asunto rápido. Creo que en Rusia sí fue donde cerraron las fronteras y las personas que querían entrar tenían que hacer cuarentena, creo que de 2 semanas, aunque sea antes de salir al país. Y por ejemplo, en Australia, ahí porque no hay mucha densidad de población, hay muy poquitas personas por metro cuadrado, no se llegó a esparcir con rapidez. Creo que ahí ni siquiera usaron cubrebocas. Y bueno, en mi experiencia personal, recuerdo mucho en diciembre del 2019, yo todavía laboraba, yo trabajaba en una empresa que se dedicaba a vender trajes en las plazas, en centros comerciales. Era un trabajo bastante explotador porque yo trabajaba de 10:30 de la mañana hasta 9:30, 10 de la noche. Entonces difícilmente me nacía como el gusto de ver las noticias, ver lo que estaba pasando. Yo tenía un amiguito, un compañero que siempre llevaba sus periódicos con esas notas amarillistas. Y en una de esas me acuerdo mucho que decía, virus chino va a llegar a México, coronavirus. Y ya, me acuerdo que hacíamos muchas bromas al respecto, ¿no? O sea, nunca pensamos que en realidad fuera a llegar. Fue hasta un febrero creo que fue cuando llegó el primer caso de coronavirus a México. Yo sentía la lejana idea de que era grave. Recuerdo mucho cuando fue igual la epidemia de influenza estacionaria. Nos... Igual no hubo clases como por una semana. Yo pensé que iba a ser algo parecido, pero pues no tenía ni siquiera una lejana idea de lo que estaba pasando. Yo tenía ese punto de vista y aparte los medios y como todos los jóvenes nos dejamos influenciar mucho por las redes sociales. Veía muchos memes. Andrés Manuel López Obrador en una mañanera dijo que en realidad no estaba pasando nada, que todos saliéramos normalmente y que nos diéramos abrazos.
Yo recuerdo mucho, a lo mejor nunca vi la mañanera completa, a lo mejor la cita estaba sacada de contexto, pero pues era lo que me tranquilizaba y me daba miedo, porque eso decía el presidente y el secretario de Salud y la Organización Mundial de la Salud nos decían que no, estábamos a punto de algo muy importante. Entonces, después de 2 semanas pasó lo inevitable. Cerró mi negocio, bueno, el negocio donde trabajaba. Cerró toda la plaza, nos encerraron, bueno, nos dijeron que lo mejor para contrarrestar el virus era el distanciamiento social. Y pues así fue como pasé los siguientes 3 meses. Yo tenía mucho miedo porque no sabía qué iba a pasar con mi pago. No era que lo necesitara mucho, pero sí, pues sí lo necesitaba de una u otra manera, ¿no? Tenía el apoyo de mi abuelita, que es pensionada, y pues a ella no le iban a cancelar nada, ni mucho menos. Y pues el apoyo de mi papá, que tiene un taller de reparación de televisiones y cualquier electrodoméstico, entonces él tampoco lo obligaron a cerrar. A mi mamá sí fue diferente, ella sí sufrió un poquito más porque cerraron igual el lugar donde tiene su negocio. Entonces igual no estuvo trabajando 3 meses y pues eso pasó. El distanciamiento social sí me afectó un poco porque yo tenía la idea de que en todo el tiempo que yo estuviera encerrado en mi casa, según yo iba a estudiar, iba a hacer ejercicio, iba a pues, hacer muchas cosas de provecho, pero en realidad no fue así. Creo que el no convivir con personas me hizo todavía más cerrado y más improductivo. No sé, como que me deprimí, no salía de mi cuarto, jugaba todo el día videojuegos, veía la tele, o sea, no, estuvo muy mal. Y, y así pasaron mis 3 meses. Por otro lado, hice 3 entrevistas a mi mamá, que tenía su negocio informal, a mi pareja, mi novia, que es una estudiante de economía en la Universidad Autónoma Metropolitana, y a mi hermana, que es oficinista y trabaja en el sector asegurador. Y de ahí pudimos sacar unas conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de Carol, que es mi pareja, apenas estaba empezando su carrera universitaria cuando empezó todo esto. En un principio ella tampoco creía que fuera a ser algo muy grave y que fuera a llegar a México siquiera. Ella ya tenía una noción de lo que más o menos iba a ser su carrera y pues cursó su primer trimestre de manera presencial. Ella me dijo en la entrevista, y cito textualmente sus palabras: personalmente en las clases se implementaron esta nueva modalidad en línea y no son nada parecidas a las presenciales. Y pues obviamente pues es una información de buena mano porque ella lo vivió en su máximo esplendor. También nos dice ella que a su familia le afectó mucho porque sí hubo una baja de empleos. Esto también lo pudimos ver reflejado en todo el país. Datos de el IMSS, la INEGI y el Banco de México nos detalló que entre abril y mayo hubo más de 8 millones de trabajos perdidos. También ella cree que el hecho de estar encerrada pudo afectar su estabilidad emocional y mental. Tomás Navarro y Adriana Pulido, que son especialistas en salud mental, están completamente de acuerdo con esto. Ellos nos dicen que la falta de socialización, así como el aumento de estrés por el confinamiento a causa de la pandemia de COVID-19, dejará efectos graves en la salud emocional. También
otra opinión muy interesante que tengo del tema y que rescaté de las entrevistas es la opinión de mi mamá, que tenía su negocio informal en el bosque de Aragón. Ella vendía ropa deportiva, pero pues ella no tenía su negocio registrado en Hacienda ni nada. Era un negocio informal, era un puesto de ropa deportiva. Pero a raíz de esto su negocio creció y ahorita ya está registrado en Hacienda, ya cobra con tarjeta de crédito, a meses sin intereses y pues está muy bien. A ella le hice preguntas acerca sobre esto y lo que pude rescatar es que sus problemas más grandes, según ella y según sus palabras, fue que cerraron el lugar donde ella trabajaba. Em, Me quedé sin vender 3 meses. Y en cuanto a lo económico, sí nos afectó mucho. Fueron algunas frases que mi madre dijo cuando le pregunté acerca de esto. ¿Cómo lo resolvió? Mónica Parada, que es la directora de negocio de e-commerce de BBVA, asegura que el confinamiento desató la ansiedad de las empresas por canalizar ventas a través de Internet. BBVA y la División de Comercio Electrónico en particular recibieron un aluvión de peticiones de asesoramiento en soluciones de pago. Y pues mi mamá no se quedó atrás, empezó a vender por internet y fue lo que la sacó más adelante. También tenemos la opinión de mi hermana. Mi hermana se llama Fernanda y ella nos da el punto de vista de lo que fue su transición de ser oficinista a trabajar en casa. De ella pude rescatar que el reto más difícil para ella y también para algunas personas fue tener que cambiar sus hábitos. También ella saca algo bueno de la pandemia porque pudo invertir el tiempo que usaba en los traslados para hacer cosas de beneficio personal. Pudo dedicarle más tiempo a su persona. También esta opinión me llevó a la tarea de investigar un poquito más al respecto y descubrí que el teletrabajo aumenta la productividad. Los empleados usan menos días de enfermedad y no tienen que lidiar con los desplazamientos. Por ejemplo, mi hermana, que ya nos dijo que los tiempos que usaba de traslado los ocupa para atenderse a ella misma. La tendencia a renunciar a las condiciones convencionales de oficina ha aumentado en todo el mundo, según un estudio internacional de Workplace Group. El 70% de las personas trabajan de forma remota al menos una vez a la semana. Y pues con estos datos se pudo sacar las conclusiones que sacamos anteriormente. También está mi situación. Después que se acabaron los primeros 3 meses de confinamiento, volvieron a reabrir las plazas con horarios reducidos. Y me cambiaron de tienda. Me cambiaron de tienda y me bajaron el sueldo. Entonces yo tenía que tener más tiempo de traslado por menos dinero. Y pues esto me desmotivó muchísimo. Me desmotivó muchísimo en el trabajo, pero me motivó mucho a quererme superar. En vez de trabajar bien, le pedía permiso a mi jefe para estudiar, para prepararme para mi examen. Y pues eso es lo que hacía, porque igual no había muchas ventas, que digamos. Fue cuando nos volvieron a encerrar en diciembre. En diciembre fue que también pasó, ya no iba a trabajar, me seguían pagando, despidieron a muchos de mis compañeros, cerraron varias sucursales en el país y a mí me habían rescatado, me iban a regresar a mi lugar, pero yo ya no aguantaba, entonces decidí renunciar para dedicarme completa e íntegramente a invertir en el negocio de la familia y a entrar a la universidad. Fue cuando me di cuenta de que había hecho algo muy bueno y que ya
me sentía mucho mejor conmigo mismo. También está el caso de mi mamá, que por ejemplo, al cerrar las plazas y que a ella, como trabaja en un lugar abierto y tiene su negocio en un lugar al aire libre, le dejaron seguir trabajando, fue que las personas fueron a buscarla, se hizo más de clientes y su negocio pudo crecer mucho más, hasta llegar al punto de pasar de ser un negocio informal a un negocio formal. Después pudimos sacar las conclusiones de cómo se ve el futuro después de la pandemia. Y las opiniones que pude sacar al respecto fue que tenemos que aprender a convivir con el virus. Esto va a ser muy difícil de superar y, y ni modo, toda la vida tendremos que estar acostumbrados a esto de usar cubrebocas en espacios cerrados, a cuidar nuestra alimentación, pero obviamente se pudo rescatar algo bueno de eso. Creo que la salud debe de ser algo primordial, no solamente con el COVID, sino que en general, porque como muchos sabemos, México está en los lugares, en los primeros lugares de obesidad y de diabetes en el mundo. Entonces esto nos deja el aprendizaje de que debemos de cuidar más nuestra salud. Y pues en conclusión, la rápida propagación del COVID-19 causó muchos problemas a nivel mundial, no solo económicos, sino que cambió la vida y la manera en la que percibimos el mundo. En este caso, la realidad superó la ficción, ¿no? Una gripita hizo que millones y millones de personas quedaran encerrados en sus casas, perdieran sus trabajos, a varias personas, porque tampoco quise meterme mucho en ese tema, pero pues hubo muchas muertes. También causó una crisis económica, pero a pesar de todo esto pudimos sacar algo bueno y las personas pudieron encontrar algo muy bueno de todo esto. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.